Vamos directos al grano. En el análisis visual de hoy vamos a destripar el dilema de ingeniería con las apuestas más altas en toda la historia de los vuelos espaciales modernos. Vamos a meternos de lleno en una encrucijada técnica que divide literalmente a las mentes más brillantes del sector. Hablamos de un debate que cuesta miles de millones de euros, que define si una empresa alcanza la gloria o se va a la quiebra absoluta y que, sorprendentemente, rara vez se explica con claridad. Así que vamos a sumergirnos en ello porque es absolutamente fascinante. Para entender la magnitud de este dilema, primero tenemos que hablar del famoso encendido estático. En términos sencillos, consiste básicamente en encender una inmensa bomba de metano y oxígeno líquido de forma controlada, pero obligándola a quedarse completamente quieta en el suelo. Imaginad pisar el acelerador de un coche de Fórmula 1 a fondo, pero estando encadenado a un muro de hormigón. Es una prueba salvaje, de fuerza bruta, vibraciones extremas y muchísimo fuego. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. O mejor dicho, de los miles de millones de euros. ¿Dónde demonios se lleva a cabo esta prueba tan explosiva sin arruinar toda tu infraestructura crítica? Porque, a ver, si algo sale mal, no es que pierdas solo un cohete carísimo, es que desintegras el único lugar desde el que puedes lanzar. Primera parte. Plataforma frente a banco de pruebas. Dos filosofías radicalmente opuestas para solucionar este problema explosivo. El contraste estratégico aquí es una locura. Por un lado, tenemos la opción de probar el cohete directamente en la torre de lanzamiento. El argumento a favor es lo que llaman vuela como pruebas. Validas absolutamente todo el sistema, integras los equipos de tierra, el sistema de supresión de agua y haces un ensayo general completo. Todo genial hasta que algo explota. Por eso, el otro bando prefiere el banco de pruebas independiente. Es pura tranquilidad mental. Hablamos de un búnker de hormigón en medio de la nada, donde se ocurre un fallo catastrófico, un enorme kaboom. Repararlo lleva días o semanas, en lugar de tirar por la borda años de trabajo. Y justo en medio de este caos mental aparece Blue Origin con su gigantesco cohete New Glenn, intentando coger lo mejor de ambos mundos, con un enfoque híbrido muy particular. Fijaos en cómo dividen el trabajo. Antes de que un motor pise siquiera la plataforma, se prueba de forma aislada en bancos remotos en Texas, rápido, seguro y sin dramas. Pero, y aquí viene el giro, para probar el vehículo completo hacen el encendido estático directo en su torre principal de Florida. La trampa, que al intentar validar todo el cohete junto a los brazos umbilicales, están exponiendo su infraestructura más valiosa, su joya de la corona, a un riesgo catastrófico brutal. Y lamentablemente, la teoría a veces se choca de bruces con la realidad. En mayo de 2026, durante una de estas pruebas, ocurrió lo impensable, una anomalía catastrófica masiva. La explosión no solo desintegró el cohete, sino que destrozó la infraestructura de la plataforma, incluida la torre de transporte. Las operaciones se paralizaron por completo y se vieron obligados a acelerar a contrarreloj la construcción de una plataforma de respaldo. Es la lección más dura del sector. Cuando dependes de un único punto de fallo, el precio de un error es literalmente incalculable. Pasamos a la segunda parte, el abismo de los costes. Vamos a sumergirnos en lo que supone a nivel financiero construir todo esto. Fijaos bien en estas cifras porque parecen sacadas de otro planeta. En el modelo comercial ágil, empresas como SpaceX pueden levantar una torre colosal, como Mechacilla, por unos 100 a 250 millones de dólares. ¿Y el tiempo? Entre 6 y 12 meses usando módulos prefabricados. Un visto y no visto. En el otro extremo, tenemos el modelo tradicional gubernamental. La torre Mobile Launcher 2 de la NASA cuesta entre 1.500 y 2.700 millones de dólares y tardan más de media década en terminarla. Es la agilidad de los módulos frente a la pura burocracia. Ahora bien, cuando te gastas cientos de millones en una torre, lo último que quieres es que se quede obsoleta porque el diseñador decidió hacer el cohete un poco más alto. Afortunadamente, las torres modernas son como un Lego gigante. Si el cohete crece, se añaden tramos de acero arriba y listo. Además, los brazos fijos son cosa del pasado. Ahora tenemos brazos móviles, los famosos palillos, que se deslizan por guías verticales. Y todo el equipo de soporte de tierra está desacoplado fuera de la torre. Flexibilidad total para evolucionar sobre la marcha. Pero seamos realistas, el acero tiene un límite. Hay dos motivos absolutos por los que una torre de 1.000 millones debe ser abandonada. Uno, el diámetro de la base del cohete cambia tanto que el centro de gravedad ya no cuadra con el foso de llamas. Y dos, le metes tantos motores nuevos al cohete que el sonido y el calor revientan los límites que el hormigón puede soportar. Llegados a ese punto, la torre literalmente se autodestruiría con cada despegue. Fin del juego. Tercera parte. La fábrica es el motor. Preparémonos para un cambio de paradigma brutal. Construye la fábrica que construye el cohete, no el cohete en sí. Grabaos esto a fuego porque es la regla de oro del espacio moderno. Llevamos un rato hablando de torres, pero una torre de 150 millones que está parada, sin cohetes que lanzar, es solo un carísimo pisapapeles gigante.
El verdadero motor de la innovación es la fábrica. Si tu capacidad para construir y repetir piezas es lenta, ya puedes tener 10 torres vacías que no vas a llegar a ninguna parte. Todo esto nos lleva a la configuración operativa ganadora. La receta para no arruinarse tiene 3 ingredientes. Primero, un banco de pruebas remoto donde hacer explotar cosas sea barato y rápido de arreglar. Segundo, una única torre orbital superblindada que se use exclusivamente para lanzamientos de verdad. Y tercero, y esto es vital, una fábrica hiperrápida, con módulos listos para reemplazar cualquier cohete que se pierda en un abrir y cerrar de ojos. Es el circuito mágico para absorber los fracasos sin despeinarse. Cuarta y última parte. Las matemáticas hacia la Luna. Veamos cómo encaja este puzzle logístico extremo con el programa Artemis. Para llegar a la Luna, hoy en día hay que repostar en la órbita de la Tierra. Pero aquí entra en juego un enemigo invisible y letal, el boil-off. El combustible criogénico se evapora implacablemente en el vacío del espacio. Es como dejar un cucurucho de helado al sol en pleno agosto. Se derrite. Esto crea un reloj de arena, un tic-tac constante. No puedes tardar meses en mandar las naves cisterna, porque cuando llegue la última, el combustible de la primera ya se habrá esfumado en el espacio. Y para ganar a las leyes de la termodinámica, el número mágico es 10. Hacen falta unos 10 lanzamientos rapidísimos de naves cisterna en una ventana asfixiante de apenas 7 a 14 días. Un sprint logístico que parece ciencia ficción y que no se ha intentado jamás. Para aguantar este ritmo cardíaco, el tiempo de rotación de la torre debe ser una auténtica locura, de 48 a 72 horas. En un par de días tienes que inspeccionar los gigantescos brazos de captura, recargar miles de toneladas de propelente en los tanques, comprobar que ninguna tubería pierda presión y montar la siguiente nave. Es como cambiarle las 4 ruedas a un coche de Fórmula 1, pero con un edificio de 100 metros de altura. Y aquí es donde las matemáticas lunares se vuelven despiadadas. Con una sola torre, esta misión es sencillamente imposible. Tendrías que hacer rotaciones de 24 horas sin dormir un segundo. Con 2 torres, estás operando al límite absoluto de lo que permite la física. El problema es que, con 2 torres, no hay margen, falla un mísero sensor o pasa una tormenta, y el combustible en órbita se evapora, arruinando toda la misión lunar. Por eso, la industria ha hecho los cálculos y se ha dado cuenta de que el verdadero salvavidas operativo para volver a la Luna se resume en un solo número, el 4. Se necesita imperiosamente una red de 4 torres. De ahí que el plan actual sea tener 2 torres operativas en Texas y otras 2 en Florida. Esto no es por capricho ni por fardar de instalaciones, es pura necesidad matemática. Aporta redundancia meteorológica. Si hay huracanes en Texas, lanzas desde Florida. Permite lanzar múltiples cisternas a la vez, mantener la autopista hacia la Luna abierta y que los retrasos no arruinen tu reserva de combustible. Y todo este inmenso rompecabezas nos deja con una reflexión final espectacular. Siempre miramos hacia arriba imaginando una carrera espacial llena de héroes y motores futuristas. Pero viendo que el verdadero cuello de botella de la humanidad no está en el vacío del espacio, sino en el tiempo desecado del hormigón y en la velocidad de la fábrica, cabe preguntarse, ¿estamos viendo una carrera espacial? ¿O el dominio del cosmos se va a decidir en una implacable carrera de fabricación aquí en la Tierra? Una idea fascinante para darle unas cuantas vueltas. Nos vemos en el próximo análisis.